Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo a sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios. Hoy en este día estamos contentos y agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de entrar hasta sus hogares con la reflexión de este día, miércoles 11 de agosto del 2021, donde estamos celebrando la 19ª semana del tiempo ordinario. Y para la reflexión de este miércoles vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. Y comenzamos. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado en el cielo. Asimismo, yo les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se los concederá, pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en este día la reflexión que vamos a compartir con ustedes, hermanos, vamos a tomarla del versículo 15 al versículo 17. Y es algo que muchas veces nosotros vemos comúnmente en todas las iglesias y es algo que necesita denunciarse, es algo que no podemos ocultar. Por eso hoy en este día el Señor enseña a sus discípulos y los instruye en lo que van a ellos enfrentar una vez más cuando Jesús regrese al Padre, donde regrese a su trono celestial. Ellos van a tener que lidiar con este tipo de problemas. Por eso el Señor Jesús hoy los instruye, hoy nos enseña la corrección fraterna. Y para la reflexión de este día nosotros pensaremos, ¿es necesaria la corrección en la iglesia? Pues no se supone que ahí todo es alegría, todo es amor, todo es unión, todo es felicidad. Estamos en la casa de Dios. Pareciera que sí, o la lógica debería decir que sí. Pero muchas veces nos equivocamos y muchas veces en la iglesia, tenemos que denunciarlo, habemos personas que no conocemos de Dios. Solamente sabemos que hay un Dios y estamos sirviéndole, pero no hemos tenido ese encuentro personal con Cristo resucitado, el que viene y transforma mi pensamiento, mi corazón y sobre todo me hace actuar de una forma diferente, dando testimonio que verdaderamente Jesús está vivo. Por eso cometemos muchos tipos de errores. Por eso muchas personas se alejan, porque hay personas en las iglesias que no están formadas y sobre todo son las que reciben a la mayoría de las personas que buscan algún sacramento, alguna información, y a veces en vez de ser una bendición somos piedra de tropiezo para los demás. Por eso hoy en este día con mucho amor vamos a compartir la corrección fraterna. Pues claro, mi hermano, que se necesita ese tipo de correcciones en nuestra iglesia. Recordemos que la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo es orden, es disciplina y sobre todo ella está sujeta a la obediencia. Por lo cual nosotros los miembros de la iglesia debemos acatar las mismas reglas que nuestro Señor dejó a su iglesia. Y tristemente, hermanitos, hoy en esta reflexión vamos a tocar algunos puntos de algunas personas que simplemente
no les gusta que los corrijan. Yo pienso que a nadie nos gusta que nos corrijan, pero a veces es necesario, ya que nosotros somos imperfectos. Recordemos que perfecto solamente es Dios, y una persona como Él, que es Dios, no se equivoca. Por lo cual tú y yo, al ser imperfectos, tenemos esa inclinación a equivocarnos, y sobre todo algún día tendrán que corregirnos. Muchas veces no nos gusta, pero si no te gusta la corrección, mucho menos te gustará la obediencia. Por eso vamos a ver los puntos que el Señor nos deja hoy en este día. El punto número 1 le dice a sus discípulos lo que tienen que hacer. Si hay una persona rebelde, si hay una persona que no está haciendo las cosas bien, pues habla con ella. Busca una manera de hablar con esta persona, siempre usando lo que Jesús nos dejó: la caridad y la misericordia. Si esta persona no te escucha, pues entonces tienes que llamar a unos testigos, 2 o 3 testigos, dice el Señor, para que el testimonio sea válido por la boca o por la voz de 2 o 3 testigos más. Pero ¿quiénes tienen que ser estos testigos? Bueno, tienen que ser testigos, primeramente, maduros en la fe. Segundo, tienen que ser testigos, testimonio real de que Cristo está verdaderamente en sus vidas. Porque muchas veces cometemos el error de llevar a algunas personas solamente para que vayan de argüenderos a ver cómo reprenden a un hermano, pero no sirven de testigos. Esos son los que andan regando el chisme. ¿Te fijaste cómo regañaron a fulanito? ¿Te fijaste cómo es? Eso no nos está diciendo el Señor. El Señor nos está diciendo que lleves 2 o 3 testigos maduros en la fe, por si tú cometes un error, ellos te avalen y con su sabiduría te ayuden a reprender a un hermano en la corrección fraterna, dentro del amor, dentro de la caridad, dentro de la misericordia del Señor. El punto número 3, dice el Señor: si no te escucha a ti, si no escucha a ti, a los testigos, cuéntaselo a la comunidad. Y si no quiere escuchar ni a la comunidad, pues entonces ya tómalo, dice la palabra de Dios, como un pagano o como un publicano. Y estas personas que no te escuchan a ti, que traes a un testigo o 2 para invitarlo a reflexionar lo que está haciendo mal, si no te escucha y mucho menos quiere escuchar a la asamblea o a la comunidad, estas personas son muy peligrosas, mi hermano. Son personas llenas de rencor, que tienen vacíos en sus vidas y simplemente quieren llenarlos con un ministerio en las iglesias. Pero si esta persona no logra alcanzar su objetivo, o no es el tiempo, o el Señor no lo permite, estas personas se vuelcan con todas sus fuerzas, con toda su frustración y todo lo que cargan en contra muchas veces de los ministerios ya establecidos por la iglesia. Y estas personas son las que hacen mucho daño a las comunidades. Hay personas, mis hermanos, que no les gusta escuchar. Estás hablando con ellas y simplemente te están ignorando, o ya están pensando cómo te van a contestar. Ni siquiera están razonando. Y si una persona no tiene el buen uso de la razón, jamás va a aceptar una corrección. Mucho menos esta persona estará en la plena facultad de su noción para obedecer a otra persona. Por lo pronto, a estas personas siempre les gusta tener algo de puestos, tener alguna coordinación, porque a esa persona nomás les gusta hacer su santa voluntad, o que los demás hagan lo que ellos quieren, creyendo así que ellos tienen la razón. Y puede que sí la tengan, pero muchas veces no tienen la autoridad. Están en ese momento en la disposición de obedecer. Pues mi hermano, si tú, siendo un laico normal en la parroquia, en la comunidad, no estás dispuesto a obedecer, imagínate el desastre que vas a hacer si el Señor permite que llegues a tener alguna coordinación en tu comunidad. Por eso, estas personas que no escuchan, que no razonan, mucho menos se forman,
no les gusta la formación. Las iglesias, las parroquias los invitan a formarse, a llenarse de la palabra de Dios, de la riqueza de la iglesia, y esas personas nunca se forman. Entonces, cuando ellos hablan o cuando ellos enseñan su parecer, lo que ellos piensan, no lo que la iglesia enseña. Por eso vamos de error tras otro error, y la palabra del Señor se llega a cumplir cuando hay muchas personas que les creen a ellos, y el Señor nos decía en otra escritura, ciegos guiando a otros ciegos. Por eso, estas personas solamente crean divisiones, y nos ha tocado ver casos, hermanos, reales, donde personas que forman parte de un grupo no lograron su objetivo de buscar algún puesto dentro de la iglesia y se salen de este movimiento, ya sea el que sea, y van directamente a la parroquia y se les meten a los sacerdotes y andan creando otros movimientos que no tienen nada que ver, simplemente porque en el otro movimiento no lo dejaron hacer lo que él quería. Como no le gustaba obedecer, prefirió salirse y crear un movimiento. Hay muchos movimientos en la iglesia. Gloria a Dios por eso, mi hermano. Pero que no sean movimientos formados a base de la división, a base de porque no me dejaron hacer lo que yo quisiera, yo voy a juntar a mi gente y yo voy a ir en contra de aquellos con otro ministerio, usando la iglesia de Cristo como estandarte para crear división, para ver quién puede más, para que la gente sepa lo que ellos me hicieron o no me dejaron hacer, más bien va a tener consecuencias. La iglesia de Cristo no es esa. En otras palabras o en otras traducciones de la Santa Biblia nos dice, si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochártelo. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. En esta traducción que les acabo de leer dice, habrás ganado a tu hermano. En otras traducciones, habrás salvado a tu hermano. Y este es el propósito de las personas que se equivocan. Todos tenemos esa inclinación a equivocarnos. Y el Señor nos invita hoy en este día a reflexionar. Si tú te has equivocado o si tú has visto que alguien se equivoca, ve a corregirlo de una manera fraterna, para que este hermano entienda el propósito de servir en la iglesia es la salvación. No es que yo venga a la iglesia a hacer lo que yo quiera y la iglesia sea un obstáculo para mí para llegar a mi salvación. La iglesia es instrumento de salvación, pero para eso tengo que obedecer. Por eso el propósito de esta escritura, Jesús les enseña a sus discípulos cómo tienen que lidiar con esta persona. Tienen que reprochárselo, tienen que reprenderlo, tienen que corregirlo en el amor que Él les ha enseñado. Y si no hacen caso, déjenlo ir y sigan caminando, porque estas personas siempre han existido y siempre van a existir. Por eso tenemos que dejarlos continuar su camino y seguir orando por ellos. Pues la salvación, mis hermanos, es para todos. Para todos los que nos equivocamos, que la gracia del Señor baje sobre nosotros, nos haga reconocer que estamos en el error. Pidamos perdón al Señor en el sacramento de la penitencia, a la asamblea, y continuemos nuestro camino. Las reflexiones o muchas de las veces el estar nosotros corrigiendo o que te corrijan tiene mucho valor, porque te apartarán del error y crecerás en virtud. Y te recordamos que una vez que tú sigas creciendo en virtud, en paciencia, en obediencia, las virtudes son las que te ayudan a llegar a la salvación. Por eso hoy en este día el Salmo 65 nos dice, bendito Dios que me ha vuelto a la vida. Bendigan pueblos a nuestro Dios, que se escuchen sus voces, que lo alaban,
porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Ahí entra la reflexión. Vengan a oírme los que temen a Dios, les contaré lo que hizo por mí. Mi boca le gritaba alabanzas, pues estaban debajo de mi lengua. Si tú aceptas una corrección en el nombre del Señor, aunque te duela en el momento, aunque el Señor te pula en ese momento, crecerás espiritualmente para ser siervo del Señor, para ser instrumento de paz para tu comunidad, para tu asamblea y para toda tu familia. Por eso, mis hermanos, tenemos que aceptar la corrección cuando nos toca, pensando siempre en el propósito de la corrección, que me aparten del error que estoy haciendo para así seguir caminando hacia la salvación. Con esta reflexión te dejo, mi hermano, en este hermoso miércoles 11 de agosto. Te deseo para ti, para toda tu familia lo mejor. Reciban todos ustedes saludos y bendiciones. Hasta la próxima.